buscan al Señor y serán fuertes, busquen su rostro sin descanso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y la alegría de Dios esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos, nos disponemos a celebrar esta Santa Misa. En ella vamos a pedir en forma especial por el descanso eterno de nuestros hermanos José Luis Cervantes Román, Miguel Briceño Licea, Jesús Vargas Mateos, Esteban Alfredo Vargas Monroy, Donaciano y Raúl Hernández, Fernando Vargas, Daría Ortiz, Josefina Páez García, Ramona García Zúñiga, Pedro Abel Montesinos, Luis Robledo Manso en el 8º mes de su fallecimiento, y por las ánimas del purgatorio. Además, por todas aquellas intenciones que tengamos los aquí presentes y que tengan aquellas personas que nos siguen por la vía virtual. Pero antes, en silencio, ante Dios reconozcamos con humildad que somos pecadores y arrepintámonos sinceramente. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Buen asiento, fíjate. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque si no tiene otra cosa con que cubrirse, su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que el Espíritu Santo han aceptado la palabra de Dios, en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera
que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. De pie. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Esta es palabra del Señor. Pueden sentarse. Pues continuando la narración de la semana pasada en relación a estas personas enemigos de Jesús que querían ponerlo a prueba, intentando hacerlo caer en alguna falta, en algún delito, para poderlo condenar, pues después de aquella ocasión en que le presentaron esa moneda y que si era necesario pagar el tributo, etcétera, 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 entonces, como con su respuesta los dejó callados, entonces los fariseos, al ver, como dice la narración, que a los saduceos los había dejado callados, pues entonces ellos quisieron entrar también un poquito al quite. Quisieron poner a prueba a Jesús. Y se acercaron, como siempre, en una forma muy amable, supuestamente muy respetuosa, y le dicen: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿Quién sabe qué esperaban que les dijera, verdad? Tal vez esperaban que les dijera algún mandamiento diferente. Pero Jesús les contestó: pues, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Al Señor Dios.
El amor a Dios es lo principal. El entregarse a Dios es lo más importante. Y tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Así se los dijo. Pero el segundo, también hay otro que es muy semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que todos en general nos amamos. A veces nos amamos tanto que somos demasiado egoístas. Pero pues el amarse uno no significa ser egoísta, siempre y cuando pues reserve sus medidas. Entonces, ellos, ante estas palabras, pues ya prácticamente no les pudieron decir nada. Y Jesús todavía añadió, en estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, pues está contenida toda la ley y las profecías y los profetas. Con eso es suficiente. Ya decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque el que ama, si ama a Dios no puede ofenderlo. Si ama al prójimo, no le puede causar ningún daño. Por lo tanto, es suficiente con eso. Pero no era un mandamiento nuevo, aun cuando ellos habían complicado demasiado la ley de Dios. Como hemos dicho otras veces, multiplicando los preceptos a un número exagerado de más de 300. Sin embargo, ya estaba dicho anteriormente, pero ellos como que no lo querían percibir. No que se parezcan a nosotros, ¿verdad? Pero sí, no querían entenderlo. Ya en la primera lectura acabamos de escuchar cómo Dios les habla a través del profeta, el profeta que escribió el libro del Éxodo, y les dice claramente, yo les he demostrado mi amor sacándolos del destierro de Egipto, porque los amo. Pero ahora ustedes también deben de demostrar amor a su prójimo. Por consiguiente, no maltraten a los migrantes, porque ellos ya estando en su pueblo, pues llegaban de otras poblaciones y ellos como que tomaban actitudes negativas. Así como pasa en nuestros días, desde hace ya algunos años, que también se puso de moda nuevamente la cuestión de la migración. Pues ya desde entonces había esta migración. Y también desde entonces ya eran maltratados los migrantes, menospreciados, rechazados. Pero Dios les dice, no los rechacen, no los maltraten, trátenlos como ustedes. Y no solo eso, también traten bien a los huérfanos, a las viudas, porque si menosprecian o maltratan a estas personas, pues tendrán su castigo tarde o temprano. Y luego todavía añade Dios, y cuando presten, no presten con intereses demasiado elevados, presten en una forma, pues, justa. Y lo que es más, si alguien te deja en prenda su túnica, que es la única que tiene, y tú te das cuenta que pues no tiene otra, y pues mejor después devuélvesela antes de que anochezca y que no tenga con qué cubrirse por el frío, o quizás irse a dormir y no tiene con qué taparse.
porque la túnica la utilizaban para todo en aquel tiempo. Entonces también ten compasión, ten misericordia como yo he tenido misericordia con ustedes. Lo mismo con los migrantes, tengan compasión y tengan misericordia como yo la tuve con ustedes que los saqué del exilio de Egipto. Y no solo, sino que también hemos leído en la segunda lectura, en la lectura del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, que esto ya es dentro de la etapa del Nuevo Testamento. Lo anterior era ya desde muchos siglos antes de Jesús. Ahora ya San Pablo reitera, pero él lo que quiere dar a entender es que debemos de transformar siempre nuestro amor en la práctica. Y por eso, escribiendo ahí a los tesalonicenses, pues prácticamente los está felicitando. Y les dice, yo les he predicado, yo les he dicho, yo les he dado ejemplo aquí en Tesalónica, pero yo me fui a Macedonia y a Acaya y ahí me di cuenta que ya no era necesario predicarles, porque ya habían aprendido de ustedes. Ya no era necesario pedirles que me trataran bien, porque ya habían aprendido de ustedes y me trataron muy bien. Ellos se dieron cuenta de la importancia de creer en el Dios vivo, en Jesucristo. Y por eso es que dejaron los ídolos, porque ustedes les dieron el ejemplo. Y no solo a ellos, sino que también les llegó la fe a otros pueblos circunstantes de Macedonia y Acaya. Entonces ahí San Pablo hace hincapié en la importancia que tiene también el testimonio de nuestras vidas en la práctica del amor. Y podemos decir en la práctica de la vida cristiana en general. Y debemos de convencernos de algo que también aquí San Pablo quiso hacérselos ver, lo mismo que en el libro del Éxodo. Que si estas normas, este mandamiento del amor, este mandamiento de tratar bien a los demás por amor, por misericordia, nos lo está pidiendo Dios y nos lo reitera Jesús, no es para que simplemente seamos obedientes a Dios, obedientes a Jesús, que demostremos que obedecemos y que acatamos sus órdenes. No, porque Dios no lo hace para eso, lo hace para que vivamos mejor entre nosotros, lo hace para nuestro bien y de esto debemos de convencernos. Amarnos los unos a los otros es muy importante porque, primero, así demostramos que amamos a Dios. No olviden esa frase, miente aquel que dice que ama a Dios si no ama a su prójimo. Pues entonces debemos de demostrar que amamos a Dios amando al prójimo. Pero aparte de eso, eso nos permite convivir mejor, convivir con todos. Por eso el amor debe ser general, no amar únicamente a nuestros parientes, no amar únicamente a los que nos caen bien, no amar únicamente a los que nos hacen el bien, no dejar de amar a aquellos que nos hacen daño o que nos han hecho daño, porque a veces amamos a todos y odiamos a uno que otro que nos ha hecho daño y no, eso no está dentro de los planes de Dios. El odio no está dentro de lo que nosotros debemos de llevar en nuestro comportamiento. El odio y el rencor es enemigo del amor. Eso debemos de descartarlo y amar a todos. Y hasta el mismo Papa Francisco decía, si quieres demostrar el amor hacia aquellos que te hacen daño, pues no solo los ames de palabra, reza por ellos. Y con eso demostrarás que los estás amando de verdad. Y sí, me parece una buena fórmula. Rezar por aquellos que nos hacen daño
para demostrarnos a nosotros mismos y a Dios de que de verdad los perdonamos y que los seguimos amando. Pues podremos enumerar varios ejemplos y detalles al respecto, pero creo que es bastante comprensivo lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy. El amor es lo primordial y nosotros, si queremos vivir bien, convivir bien, eliminar todas aquellas diferencias sociales, eliminar todas esas injusticias que existen en el mundo, pues solamente podremos hacerlo amándonos. No vamos a componer el mundo de la noche a la mañana, pero sí podemos mejorar el pequeño mundo en el cual vivimos nosotros, en el cual nos movemos, mejorando el ambiente familiar, mejorando el ambiente laboral, mejorando el ambiente familiar en el cual nosotros convivimos, y hacerlo precisamente a través de nuestro testimonio, demostrando que de verdad somos católicos y que lo ponemos en práctica. Nos ponemos de pie. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Presentemos al Padre Celestial nuestras peticiones por nosotros y por toda la humanidad. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que sea siempre un ejemplo de desprendimiento, de espíritu de servicio, de pobreza y del amor de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que trabajen en construir un mundo en el que reine la justicia, la equidad y la fraternidad como Dios quiere, oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres y enfermos, para que encuentren siempre en los cristianos apoyo y ayuda, oremos. Padre, escúchanos. Por los médicos, para que en el servicio de su profesión sean presencia eficaz del amor misericordioso del Padre, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que con nuestra manera de vivir seamos luz para nuestros hermanos, oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, refugio en las adversidades, escucha nuestras oraciones y haz que, llenos de tu Espíritu, nos volvamos sinceramente a ti y cumplamos plenamente el mandamiento de amarte a ti con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Presentamos el
hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Te alaban todos, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Rosa de Lima y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Adolfo Miguel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo y a nuestros hermanos difuntos, José Luis Cervantes Román, Miguel Briceño Licea, Jesús Vargas Marcos, Esteban Alfredo Vargas Monroy, Donación y Raúl Hernández, Fernando Vargas, Daría Ortiz, Josefina Páez García, Ramona García Zúñiga, Pedro Abel Montesinos, Luis Robledo Manso y las ánimas del purgatorio, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Elevemos nuestro canto con las palabras que el mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos impelibles de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Conservando su distancia, dense fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda agradable a Dios. Hermanos, quien esté preparado para recibir la comunión pase al centro tomando su distancia. Los que no tomen asiento, abran mente, corazón para recibirlo sacramentalmente.
Tenemos varios avisos. Se recuerda a la comunidad partícipe en la ofrenda. Se recuerda a la comunidad que participe en la ofrenda trayendo una foto de sus difuntos de este 2020 como memoria especial en el triduo de los fieles difuntos del 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. El tamaño de la foto más o menos sería de alto unos 15 centímetros y de ancho 10 centímetros y medio o viceversa. Lo importante es que sea más o menos de esta medida, preferentemente sin marco. La misa del 31 de octubre de los fieles difuntos se llevarán a cabo únicamente 2 misas. A las 6:30 de la tarde, a las 6:30 de la tarde habrá el rosario y a las 7 de la noche estará la misa. Aparte la misa que, como sabemos, es todos los días a las 8:30 de la mañana. Misas el día 1 de noviembre por los fieles difuntos. Habrá misas a las 8, a las 9, a las 11, a la 1, a las 6 y a las 7. Prácticamente igual que los domingos. Repito, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 1 del mediodía, 6 de la tarde y 7 de la noche. Entonces este día, del 1 de noviembre, se cancela el rosario. A las 6 de la tarde se cancela por el rosario a las 6:30. Bueno, entonces no habrá misa a las 6 de la tarde, sino que habrá el rosario a las 6:30. Entonces habrá misa a la 1 y a las 7. La de las 6 se cancela por el rosario, que será a las 6:30 de la noche. Misas 2 de noviembre por los fieles difuntos también, a las 8:30 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6:30 será el rosario por los fieles difuntos y a las 7 habrá una misa más, como todos los días. En relación al próximo domingo 1 de noviembre, pues les recordamos que es la colecta de los víveres de caridad. Para quienes deseen cooperar en efectivo, pueden poner un sobre con la leyenda Caridad en cualquiera de las alcancías. Pero sí, por favor, no olvidemos los que tengamos posibilidades, por supuesto, en aportar algo para la gente más necesitada de nuestra parroquia. Nos ponemos de pie. Vamos a rezar primeramente la oración a San Jerónimo por la salud. Glorioso San Jerónimo Emiliani, compadécete de nuestra miseria humana. Líbranos de pestes, hambres y guerras. Defiende la inocencia de los niños. Aleja la enfermedad de nuestros cuerpos. Vuelve sanos a los contagiados y protégenos de tantos males que nos acechan. Tú que has cuidado con misericordia y ternura a los enfermos de la peste, intercede ante el trono de Dios en estos momentos de tribulación y prueba. Amén. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanas y hermanos, podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado.